Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Sales a caminar por la mayor parte de los campos de España, quizás la excepción sea la zona cantábrica, y el árbol dominante es la encina, el Quercus ilex, ese árbol perennifolio, porque sus hojas son permanentes, las hojas se mueren. Cada 2 a 4 años las hojas van cambiando, con un color verde oscuro y una apariencia más austera que hermosa. Es el modelo por antonomasia del árbol de los climas sobrios, acostumbrados a inviernos muy fríos, a veranos muy cálidos, a la ausencia del agua, y sabe adaptarse porque dependiendo del clima crecerá más o menos. De modo que es un árbol que nos puede engañar en su edad, pues su crecimiento, insisto, dependerá de los factores climáticos, de modo que ahí puede haber unas cuantas encinas aparentemente pequeñas, pero que sin embargo sean muy viejas. Encinas que reciben todo tipo de nombres. Cuando son pequeñas se les puede conocer como chaparros, o hay quien directamente les llama carrascas, o incluso en la variante masculina, encinos. La cosa es que salimos al campo y nos los vamos a encontrar porque son los árboles autóctonos por antonomasia, insisto, de la mayor parte de España, y no siempre somos conscientes de cómo se han ido regenerando de forma natural, invadiendo los antiguos campos de cultivo, sencillamente porque las encinas siempre estuvieron ahí, y si en el pasado fueron cortadas para todo tipo de usos, ahora van regresando. Y esta es una de las características que se nos escapan. Salimos al campo, recorremos aquellas antiguas praderas donde nuestros antepasados cultivaban y poco a poco las encinas van apareciendo, se van multiplicando, van ocupando esos espacios. Es cierto que las encinas supieron siempre convivir con los campesinos que les sacaban el máximo partido. Incluso cuando todo se cultivaba, siempre había algunas encinas que se salvaban, aunque solo fueran para dar sombra. Hay otros lugares donde directamente las encinas lo ocupaban todo y formaban grandes dehesas, y las bellotas que esas encinas hacían caer como semillas para reproducirse se convertían en el alimento para el ganado, sobre todo para los cerdos. Y por supuesto, podemos emplear las encinas, y eso fue fundamental para su práctica desaparición en muchos lugares, como madera para combustible. Es una de las maderas que genera uno de los carbones más fuertemente energéticos. Pero ojo, una madera muy dura que también puede ser utilizada en carpintería para la elaboración de determinadas piezas de gran dureza. Y si en realidad no se tocaban esos campos, lo que sucedía es que se convertían en increíbles cotos de caza, por la variedad de animales que vivían en ese ecosistema de las encinas. Lo más llamativo es que cuando yo hoy salgo a pasear por estos campos de Castilla, donde cada vez hay más encinas, donde voy viendo cómo los chaparros pequeños crecen y crecen, y a mi edad ya ha superado el medio siglo, he podido ver campos de cultivo completamente diáfanos, donde aparecieron esos chaparros que hoy ya son grandes encinas. Cuando salimos ahí, si pienso en mi abuelo, él miraría esos montes y diría: ¿por qué están esos montes tan sucios? Porque todas esas encinas que han ido creciendo de forma natural, toda esa regeneración, en realidad para un campesino tradicional sería algo desaprovechado. Insisto, algunas se pueden conservar, pero que haya tantas implica que estamos desaprovechando combustible y que las tierras no se están cultivando. La ventaja está en que quizás ya no tenemos esa visión del campesino tradicional, que lo que veía eran recursos ahí donde nosotros solamente vemos un árbol típico del lugar. Pero gracias a esa regeneración natural que están sufriendo los encinares tradicionales de España, vamos viendo cómo esa España agrícola se va reforestando. Y en esa reforestación pues está consiguiendo volver a los viejos encinares con su complejidad de ecosistema realmente interesante. Porque estos encinares pueden llegar a ser bosques realmente tupidos. Y esto sin alterar
enormemente el suelo sobre el que se asientan, dejan una gran cantidad de espacio para que otras variantes vegetales puedan crecer, y ahí es donde llega el sitio para las jaras, los brezos, las retamas. Pero por supuesto, ese bosque semitupido o tupido es el mejor albergue para todo tipo de animales, indudablemente roedores y sobre todo conejos, que gustan de estos suelos austeros donde crecen las encinas y donde estos conejos pueden hacer sus madrigueras. Y a partir de ahí, todos esos otros animales que viven en torno a los conejos, desde las aves rapaces a todo tipo de ofidios o serpientes que van a sacar un buen partido de la abundante presencia de esos conejos. Es muy llamativo porque, claro, el hecho de que estemos viendo cómo se recupera este ecosistema natural, que en gran medida, incluso durante los periodos de la agricultura más tradicional, aún se habían preservado. Como decía antes, había campos de cultivo que acabaron por completo con los encinares o prácticamente por completo, respetando algunas encinas de gran porte para dar sombra. Había otros donde se había hecho una selección de encinas, generando esas grandes dehesas donde las bellotas cayendo en el suelo alimentaban el ganado, sobre todo los cerdos, pero había espacios donde se permitía el bosque tupido de encinas, los grandes encinares, precisamente para ese ecosistema animal que daba un valor a la caza del sitio importante. La regeneración de estos espacios de una manera totalmente natural, resultado del abandono de las labores agrícolas, resultado de la emigración del campo a la ciudad que hace que ya nadie quiera trabajar en estos campos. Podría parecer una vuelta a un mundo natural pretérito, pero realmente pretérito, porque habría que remontarse más allá del mundo del Neolítico, y en este inquietudes que tenemos por la ecología, recuperar estos bosques naturales parece algo positivo, algo que nos va a ayudar. Pero llama la atención, porque los encinares ahora vuelven a tener otro enemigo, y ahora hemos decidido talarlos de forma sistemática, no para recuperar esos campos de cultivo con un objeto agrícola, con un objeto productivo, sino para plantar otro tipo de estructuras que nos resultan inesperadas, pero que aparentemente tienen que jugar con la ecología, las placas solares. Y donde hemos conseguido en las últimas 5, 6, 8 décadas que los encinares volvieran, ahora los volvemos a cortar para colocar estas placas solares con las que producir una energía limpia, respetuosa con la naturaleza y demás. Lo llamativo es que cuando vemos estos gigantescos campos de placas solares, no es que estemos en un espacio agrícola degradado, inutilizado y que por tanto solo sirve para colocar placas solares. Es que hemos decidido que ese proceso de regeneración natural de los bosques, en este caso de los encinares, se interrumpa. Y se interrumpe para colocar esas placas solares que aparentemente son más ecológicas, curiosamente a base de impedir con su construcción la regeneración natural de los bosques autóctonos de estos lugares, esencialmente estos encinares. Curiosa contradicción, que vivamos obsesionados por la ecología y la mejor manera que tengamos de resolver ese problema ecológico es generando unas instalaciones que absorben la energía del sol a cambio de impedir esa regeneración natural de los bosques autóctonos de estas tierras de España. El debate queda abierto, pero lo que es indudable es que podemos seguir saliendo al campo, podemos quedarnos con este árbol tan humilde como omnipresente, que nos cuenta una historia tan compleja desde los ecosistemas primigenios hasta toda la utilización que los agricultores del pasado hicieron y que nos vienen a contar de una forma discreta pero constante cómo ha sido la evolución de ese campo que hoy, como digo, dentro de una singular política de conservación de la naturaleza, vuelve a agredir a estos encinares tradicionales con esa, insisto, contradicción de que aparentemente lo que se pretende es salvar el planeta Tierra a golpe, de nuevo, de impedir esa regeneración natural de estos bosques autóctonos.